Buenas tardes, ya estamos grabando. Vamos a cambiar el diseño por si viene alguien. Es como cuando uno pone un plato adicional en la mesa a ver si alguien llega. Darieni me imagino que también tiene el micrófono y la cámara dañada. Eh, Eso como que está dando últimamente. Bueno, primero algunos anuncios. El primero de ellos es que acabo de compartirles una cuarta actualización del proyecto docente del curso, que espero sea la última. Eh, Esa actualización se debe a que el 19 de octubre la universidad lo declaró día eh, sin clases y sin trabajo administrativo porque se celebra, creo que el 194 aniversario de la fundación de la universidad. Como resultado de eso, nosotros teníamos previsto 2 sesiones para Raymond Williams y 2 sesiones para Stuart Hall, pero nada más que vamos a tener ahora 1 sesión y media para Raymond Williams, es decir, esta y la mitad de la que viene, y no, de la que viene no, porque tenemos un taller, sino cuando nos vuelva a tocar, y, y media sesión para un texto de Stuart Hall, que lo hubiera quitado si no fuera porque me parece un texto importante para ver las perspectivas raciales de la teoría racial contemporánea desde los estudios culturales. Entonces a mí me encantaría, por ejemplo, que Nailin ese día viniera súper preparada para que prácticamente ella sea la que dé la clase. Me gustaría decirle lo mismo a Jesús Osuna, que ahora tiene un nombre en Facebook distinto, no sé de quién se está escondiendo, pero bueno, cuéntenle que él también podría ser un perfecto candidato para ayudar a dar esa parte de Stuart Hall que tenemos programada. Bueno, el segundo punto, bueno, lo otro que sucede con el proyecto docente es que han ganado 2 días para la entrega del artículo académico. No es mucho, pero cuando se aprovecha, creo que sirven para algo. Mi deseo es que ustedes lo puedan hacer lo mejor posible y en la mejor cantidad de tiempo posible. Tengan en cuenta que yo también tengo que revisarlos. Quiero revisarlo, es importante que lo revise. Entonces, el tiempo que yo les doy a ustedes es tiempo que yo me someto a más presión y a más estrés para poder hacer el trabajo. Entonces aprovechen esos 2 días adicionales. Eh, por otro lado, como ustedes saben, este lunes comenzamos las asesorías individuales, las tan llevadas y tan traídas asesorías individuales, que creo que que estamos haciéndolas en un buen momento, quizás en el momento más productivo para ustedes. Sinceramente, más que al principio, que ustedes todavía están desubicados con lo que van a hacer. Y cosa curiosa, sobraron 8 opciones. Eso quiere decir que el que me venga con el cuento que se le enfermó la abuela, que se le dañó el micrófono, que no tenía para el bus, que se le rompió la carretera, olvídese de pedirme que le reprograme la asesoría individual, porque yo también tengo que cerrar mis procesos y tengo otras cosas que hacer. Ok, yo espero que ustedes como personas jóvenes, adultos, entiendan eso. 8 opciones sobraron, entonces yo entiendo que todo el que quería ya lo programó. Ok. Y finalmente les voy a proyectar algo que realmente me parece muy importante que lo tengan en cuenta, eh, pero no le quiero decir nada, ya seguramente lo vieron, pero bueno, hasta que no tengamos, eh, no lo esté proyectando, vamos aquí a comunicados y fíjense que afiche más bonito. Resulta que el comité organizador de crítica práctica, práctica crítica, un coloquio,
y un grupo de estudio que vengo dirigiendo hace algunos meses, que se llama Críticas del Sur, se pusieron de acuerdo para organizar un taller de elaboración de propuestas y presentación de ponencias. Básicamente con la intención de acompañar a todos los estudiantes que deseen o tengan que presentar una propuesta de ponencia para el coloquio. Inicialmente habíamos pensado que iba a ser un taller enfocado más que todo al comité organizador del coloquio y al grupo de estudio de críticas del sur, pero yo pensé, ¿cómo va a ser posible que no le vamos a dar también la oportunidad privilegiada a los estudiantes de crítica 2, que son los estudiantes que van a poner el pecho y el corazón en sus propuestas de ponencia y en la discusión de sus ponencias? Bueno, propuestas de ponencia, presentación de ponencias pregrabadas y discusión de ponencia. De todas maneras, iban a tener acceso. La diferencia es que ahora, con este enlace que está por donde, bueno, no está aquí, está en otro lugar, ahora se los voy a mostrar, ustedes van a estar directamente en el Meet. De lo contrario, hubieran estado en Facebook o hubieran estado en YouTube con menos posibilidades de interactuar. Ese taller va a ser este sábado entre las 12 y... Ay, ¿alguien ha visto dónde está el enlace? Porque yo no lo encuentro. Ayúdenme, porque ya últimamente este Facebook me hace perder las cosas. ¿Vieron el enlace? Profe, váyase al comunicado. Ok. Ah, mira, es que Profe, está ese aquí no es el arriba. enlace. Aquí está aquí afuera, claro. Es que proyecté el afiche y no me di cuenta que el enlace estaba aquí afuera. Con eso, ¿qué les digo? Es la primera vez que se organiza un taller así. Ustedes son los que están al frente de esto. Si se va a caer alguien, los que se van a caer son ustedes. Es decir, ustedes van adelante y los de atrás van empujando. Ustedes son los que se caen. Aprovechense este taller de alguna manera, porque tengan en cuenta que las fechas de presentación de las propuestas empieza el día 12, es decir, a ustedes les queda de pedrada ir a este taller el sábado y ya tienen la oportunidad de trabajar más, tanto en su título como en su resumen, para enviar su propuesta de ponencia entre el día 12 y el 21. Muchachos, aquí todo el mundo quiere que a ustedes les vaya bien, nadie quiere que les vaya mal. Si a ustedes les va mal, a mí me va mal. Si ustedes quedan mal, yo quedo mal. Entonces, por eso siempre se les ha dado a los estudiantes que hacen este trabajo todo el apoyo que se les puede dar. ¿Ok? Eh, por supuesto que podemos apoyar mucho, pero cada cual tiene que poner su partecita de sí para que esto sea lo más exitoso posible y se convierta realmente, porque así lo sentimos y lo disfrutamos como un momento muy especial a lo largo del semestre, a lo largo del año, donde tenemos muchas sorpresas agradables. Las interacciones que se tienen en el coloquio son interacciones muy respetuosas, son interacciones de apoyo. Allí nadie ni los va a destruir, ni los va a desmoralizar, a no ser que sea un compañero de ustedes. De un compañero de ustedes de otro curso se puede esperar ese tipo de actitud, pero no ni de los profesores, ni del comité organizador, ni de los invitados. ¿Ok? Los que siguen la dinámica del coloquio no vamos a hacer eso. Al contrario, vamos a estar apoyándolos en todo momento. Entonces,
Creo que esos son todos los anuncios para el día de hoy. Eh, Como ustedes saben, tenemos programado para hoy la primera parte de una muy larga y muy compleja lectura del libro Marxismo y Literatura de Raymond Williams, que ni siquiera alcanza a cubrir un capítulo completo, en realidad. Tuve que ver dónde cortaba, dejé por fuera como dos secciones, pero yo sé que es mucha lectura y que es compleja. Entonces le vamos a dedicar todo el día de hoy, que es muchísimo tiempo, eh, y por lo menos la mitad o más de la clase próxima. Eh, quisiera empezar diciendo algo, ¿no? O quisiera comenzar preguntándole a ustedes, ¿qué entienden ustedes por los estudios culturales? ¿Qué son los estudios culturales? Una pregunta que evidentemente no está en el texto de Raymond Williams, por lo menos no en lo que ustedes han leído. ¿Qué son los estudios culturales? Si algunos se animaran a abrir la cámara y no dejaran solo a Nailin y a Sujei, que la abrió empujones, sería de lo más amable de parte de ustedes, porque yo creo que no todo el mundo debe tener. Si todos ustedes tienen las cámaras dañadas, la gente que arreglan cámaras se van a morir de hambre. Mándenla a arreglar. Ok, ¿tenemos respuesta para esa pregunta? ¿Qué son los estudios? Preguntémosle a Jesús que acaba de llegar, siempre eso es una buena opción. Jesús, ¿qué son los estudios culturales? Sí, iluso yo que hago una pregunta en una clase virtual, ¿verdad? Ilusión de mi parte. Bueno, empecemos no diciendo qué son los estudios culturales, sino qué no son los estudios culturales. ¿Ok? Y ojalá que por lo menos esta idea se la lleven clara. Los estudios culturales no son los estudios socioculturales. ¿Ok? Ustedes tienen una asignatura que se llama estudios socioculturales, que parece que les influye mucho en la vida, y después vienen a las clases y dicen, no, porque los estudios socioculturales. A mí no me conta qué es eso, no son los estudios culturales, no sé cuál es su relación entre una cosa y otra, pero no son los estudios culturales. ¿Ok? Cuando hablamos de estudios culturales, hablamos de una cosa que tiene, es decir, algo que existió en un momento determinado, ¿verdad? Y ese momento determinado eh, se denominó el Centro de Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Allí había 3 o 4 personas, entre ellos Raymond Williams, Stuart Hall y dos más. Y en ese periodo determinado, estamos hablando de los años 50, años 50, 60, eh, ellos acuñaron una escuela teórica que se denominó los estudios culturales. Algunos autores, para precisar de qué tipo de estudios culturales están hablando, le añaden la frase estudios culturales de Birmingham, es decir, de la ciudad de Inglaterra donde está ubicada esa universidad, o le llaman estudios culturales británicos. Son los estudios culturales fundacionales, no tienen que ver nada con los estudios. No digo no tienen que ver nada, la verdad es que ni sé, ni estoy muy interesado en saber, la verdad. Pero no es lo mismo, ¿ok? Averigüen ustedes cuál es la diferencia. Les dejo esa tarea. Yo he tratado
pero no lo he conseguido, la verdad. Lo que yo entiendo es que los estudios socioculturales tienen una perspectiva sociológica de estudio de la cultura que está muy vinculado con los procesos comunitarios. Es decir, que hay una relación, al parecer, bastante estrecha entre los estudios socioculturales y los procesos culturales comunitarios. Yo me voy a remitir a un libro que creo que ya ustedes conocen, que es el Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, en el cual hay dos citas que me gustaría compartir con ustedes. Por un lado, una cita que, sin alumbrarnos mucho en realidad sobre los estudios socioculturales, nos da una cierta noción de dónde viene esta, digamos, esta forma de abordar la cultura. Fíjense que estamos ustedes leyeron, ¿cierto? La introducción en tercer semestre, leyeron la introducción al Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Ok, muy bien. Y fíjense que aquí relaciona, eh, mira, habla de los cruces socioculturales y lo hace a propósito de un libro que seguramente ustedes les han hecho leer, que es Culturas Híbridas de Néstor García Canclini, ¿verdad? ¿Se lo han hecho leer o no? Sí, no. sí, Ok, sí, qué bueno. Eh, es decir, que yo diría que uno de esos antecedentes de los estudios socioculturales es precisamente Néstor García Canclini, que empieza a realizar algunos desplazamientos en los objetos de estudio, desde, digamos, las disciplinas tradicionales a una perspectiva quizás un tanto antropológica, introduciendo algunos elementos del mercado, etcétera, que tienen que ver de alguna manera con ciertas formas de abordaje de los estudios culturales. Fíjense que se refiere eh, a una ampliación del límite de la crítica literaria o del arte que empieza a incluir también aspectos de lo denominado culto, la antropología, los estudios folclóricos, que están más enfocados en lo popular, así como los aspectos de la comunicación y los estudios del cine, que se consideran cultura masiva. En ese sentido, yo veo los estudios socioculturales mucho más cercanos a la tradición de los estudios de la comunicación digamos, en la línea de, por ejemplo, Jesús Martín Barbero, que es considerado uno de los grandes maestros de ese campo de estudio. Ahora, si hubiera que tener una denominación inicial para qué son los estudios culturales, yo me conformaría con que fuera la que proponen Surmuk y McIrwin en la introducción del diccionario, que es esta que está resaltada aquí con este cuadrito en amarillo. ¿Alguien quisiera leer este párrafo en altavoz, por favor? el término estudios, el término estudios culturales se usa para referirse a un abanico de metodologías interdisciplinarias de investigación. ¿Sigo leyendo? Sí. En este diccionario nos ocupamos específicamente del área de los estudios culturales latinoamericanos, una empresa interdisciplinaria y multifacética enfocada en la cultura
latinoamericana. Ofrecemos definiciones de 48 términos provenientes de paradigmas diversos que consideramos fundamentales para quien se acerque al campo. Ok, muchas gracias, Nailin. Nailin parece que tuvo lo que llaman un laxus verbis y dijo estudios socioculturales. ¿Es cierto, verdad? Sí, es cierto. Eso sucede y no se imaginan cómo me molesta. Pero bueno, no es culpa de ustedes. En todo caso, lo que parece estar claro es que los estudios culturales no son una teoría, sino son una especie de acomodamiento o amalgama de múltiples perspectivas teóricas de distinta procedencia teórica. Por ejemplo, un componente muy importante del marxismo, como habrán visto en su lectura, pero también un componente importante, por ejemplo, de la teoría crítica de la raza, sobre todo en los trabajos de Stuart Hall, un componente también de psicoanálisis que verán en algunos otros trabajos, un poquito de postestructuralismo, pero muy confrontado, etcétera. Es decir, que si los estudios culturales no son una escuela teórica propiamente, ¿qué serían? Matt Irwin y Surmuth plantean que constituyen una metodología interdisciplinaria. Es decir, no se trata de unos preceptos teóricos que uno puede aplicar, sino es una manera de abordar los objetos, una manera particular de abordar los objetos y de abordar la literatura. ¿Ok? Que por supuesto está relacionada eh, con esas acotaciones teóricas que ellos realizan, ¿verdad? Pero que no se basa en, digamos, en producir o defender una nueva teoría, sino acotar distintas perspectivas teóricas y ponerlas en función de unos objetivos críticos determinados. ¿Cuáles son esos objetivos críticos? No lo vamos a hablar hoy, me gustaría que vayan pensando en eso. Si los estudios culturales son una metodología, ¿en qué consiste esa metodología? ¿Verdad? Hoy vamos a avanzar todo lo que podamos entonces en hacer una lectura lo más meticulosa posible del libro Marxismo y Literatura de Raymond Williams, que fue publicado originalmente en 1977. Es decir, no es precisamente un libro reciente. Este capítulo lo he leído 2 veces y hoy me ha producido un efecto de epifanía, no sé si demoledor o de epifanía, y he decidido que si voy a dar los cursos de crítica literaria 1 y crítica literaria 2, alguna vez voy a cambiar completamente la manera en que lo he hecho. Para que se hagan una idea, lo importante que ha sido para mí la relectura que he hecho hoy para compartir con ustedes. Como ustedes saben, este libro se basa en 3 capítulos. El primer capítulo está dedicado a lo que Raymond Williams denomina conceptos básicos, que son 4, nada más y nada menos que cultura, lenguaje, literatura e ideología. Yo recomendaría que con un poquito de tiempo extra nos leyéramos esos conceptos básicos. En otra vida yo empezaría haciéndole leer estos conceptos básicos, pero como nada más que tengo esta, ya leyeron eh, el capítulo 3, que es teoría literaria, y como saben, el capítulo 2 está dedicado a la teoría cultural. Es decir, que vendríamos de unos conceptos básicos, una teoría cultural y una teoría literaria. Es un texto en que hay 2 movimientos, por lo menos, o quizás 3 movimientos. Un momento de una crítica muy fuerte a toda la tradición teórica previa, por un lado. Por otro lado, hay como una identificación de momentos de esa teoría previa que pueden ayudar a pensar
de una manera distinta una teoría literaria nueva y luego hay una reflexión ya plena sobre cómo fundamentar esa nueva teoría crítica, esa nueva teoría literaria. Es decir, que no debemos confundir porque a veces está diciendo cosas en primera persona, pero no las dice él, las dicen los autores que está estudiando, que está analizando, y en otras está hablando él plenamente. Como les decía, esta unidad 3, teoría literaria, es bastante extensa, más de casi 100 páginas. Habría que tener mucho más tiempo del que le hemos dedicado para poderla leer con mayor profundidad. Yo escogí los primeros 8 acápites y no todos tienen la misma importancia. Vamos a ver qué tanto le vamos a poder dedicar hoy. Yo estoy preparado hoy hasta el 4, pero no creo que el tiempo nos llegue hasta el 4. Entonces, lo primero que quiero hacer con ustedes es hacerles un pequeño abordaje de qué tratan estos primeros 4 capítulos. Es decir, tratar de resumir como las inquietudes principales de estos primeros 4 capítulos que yo tengo releído con bastante detalle. Recuerden que el primero se titula La multiplicidad del acto de escribir. La idea que yo tengo de esta primera sección es que se dedica primero a discutir las nociones de literatura, es decir, ¿qué es literatura? Una pregunta que ustedes han visto repetida y contestada largamente en su formación. ¿Y qué es estética? Es decir, ¿qué es literatura y qué es estética? Y plantea que lo que en realidad constituyen esas dos nociones son lo que él denomina modos de distinción que tienen fines controladores para intentar separar la literatura y la estética del ámbito de lo real y lo práctico. Es decir, resumiendo eso nuevamente, en otras palabras, la literatura y la estética tiene el denominar a algo como literatura y al denominar a algo como estético, significa para Raymond Williams un propósito de distinguir esos dos ámbitos de la realidad que tienen un objeto controlador, y ese objeto controlador significa qué se incluye y qué no se incluye en esas nociones de literatura y de estética, pero que en el fondo tienen que ver con que por un lado tenemos lo que es literario y lo que es estético, y habría un intento de poner del otro lado lo que es real y lo que es práctico, ¿verdad? Y él va a tratar de desbaratar esa separación entre la literatura y la estética con lo real y lo práctico. El capítulo segundo, los capítulos están los subcapítulos están muy conectados entre sí. El segundo se denomina la estética y otras situaciones, es decir, que va a continuar el debate sobre la estética que ha iniciado en la primera subsección, y yo creo que esta sección argumenta algo que a ustedes les va a chocar muchísimo, y es que no existen objetos estéticos. No hay nada en la realidad que se pueda denominar puramente como un objeto estético, que por naturaleza sea un objeto estético. Por ejemplo, una mata que dé naranjas estéticas o una mata que dé aguacates estéticos. Williams dice que eso no existe, sino que el arte constituye un tipo específico de producción de mercancía. Ay, Dios mío, qué decepcionado me siento. El arte no es especial, el arte es una mercancía. Voy a llorar hoy. Capítulo 3.
titulado Del medio a la práctica social. Y según entiendo, lo que hace esta sección es argumentar que lo particular del arte, lo que hace particular al arte, no es el medio. Es decir, cuando hablamos de medio, hablamos de la escritura, de la pintura, de la música, del dominio que tienen los creadores sobre determinados medios expresivos, creativos. Él dice, lo particular del arte no es el medio y el dominio sobre ese medio, sino que el arte es una práctica consciente que ha evitado su percepción como trabajo práctico. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Según William, quiere decir que el arte es una forma de trabajo que se las ha ingeniado para pasar como si no fuera trabajo o como si fuera una forma de trabajo distinta a las demás formas de trabajo. Creo que esa idea la podemos tener clara. Es una idea bastante radical de cómo percibir la producción artística y la producción literaria. El que está haciendo, cuando un compañero le diga, ay, hazme un favor, revísame este trabajito, y pregúntale, ¿cuánto me va a pagar? Porque ese es mi trabajo. Porque si su amiguito es abogado, les va a cobrar. Si vende hamburguesas, les va a cobrar. Ok, entonces estamos hablando de una forma de trabajo práctico, muy específica. Ok. Y ojalá que le van a cobrar no sean trabajos para mis asignaturas, ¿ok? Y finalmente, de las que tengo releídas más recientemente, la sección 4, titulada Signos y Notaciones, pienso que se refiere más que todo a que el lenguaje constituye una práctica social material. Desde la lingüística estructuralista estamos acostumbrados a pensar el lenguaje en un sistema arbitrario de signos. Y él dice, los que creen que el lenguaje es un sistema arbitrario de signos son unos colonialistas y unos retardatarios. En realidad, el lenguaje es una práctica social material. Y como tal, cualquier relato, es decir, cualquier articulación del lenguaje, es una evocación en distintos niveles de la relación que existe entre la realidad y la ficción. Es decir, fíjense cómo se conecta con la unidad 1, con la sección 1, donde decía que la literatura y la estética habían intentado colocarse en la otra esquina frente a la realidad, ¿verdad? Y acá vuelve sobre la idea de que el lenguaje es una práctica social. Es decir, que es algo que ocurre en la realidad y cuando ese lenguaje se articula como un relato, siempre se produce una interacción a distintos niveles entre lo que es realidad y lo que es ficción. Y fíjense que esa es una de las características articuladoras de lo que es la literatura. Decimos, la literatura es ficción, pero en la misma noción de literatura hay una muy compleja articulación entre la realidad y la ficción, entre comillas, ¿verdad? Entonces, creo que este análisis que hace Raymond Williams, que es definitivamente fundacional para múltiples escuelas teóricas posteriores, cambia muchas nociones. Es decir, que yo no sé si esto le va a servir a alguien como una perspectiva teórica específica en una investigación de este curso. Posiblemente sí, pero lo que a mí sí me gustaría que le sirviera es para cambiarse su idea de qué es la literatura y de qué es la crítica literaria y qué es la crítica cultural. Y eso es mucho más importante que cualquier perspectiva teórica que ustedes puedan tener. Es decir, le estoy proponiendo algo trascendental en sus vidas.
cambiar su idea de qué es la literatura y qué es la estética y qué es la crítica literaria y qué es la crítica cultural. Jesús Martín Barbero, no, perdón, Jesús Daniel Osuna. Profe, le iba a decir que eso me resulta un poco conflictivo porque yo todavía no me había terminado de hacer una idea de lo que era la literatura. Y ahora usted nos está proponiendo un cambio epistemológico. Muchachos, a ver, ¿qué les digo? Esa es una pregunta muy complicada y que no te puedo responder en términos teóricos, pero que sí te puedo responder en términos prácticos. Y es que hay mucha gente que ve la literatura de distintas maneras, hay gente que la ve de una manera anticuada, hay gente que la ve de una manera actualizada. A veces desde que empezamos a formarnos ya estamos recibiendo conocimientos que son desactualizados. Entonces, yo no puedo responder por lo que pasa en el universo, puedo responder por lo que enseño en mis cursos. Igual puedo llorar contigo al final de la sesión. No me estoy burlando de ti. Ok, para Raymond Williams, la teoría literaria es básicamente una teoría social de la cultura. Es decir, él dice que pensar una teoría literaria es pensar en una teoría social de la cultura. Oigan cómo suena eso. Es decir, no podemos pensar la teoría literaria como las conexiones con hilitos de papalote de 5 libros. Los libros, la literatura son cultura y son sociedad. Entonces, pensar una nueva teoría literaria implica no puede ser separada de la teoría cultural y ambas deben ser concebidas en el ámbito de una teoría social. ¿Ok? Una teoría social de la cultura. Y él plantea que lo que denominamos teoría literaria en realidad ha sido como un conjunto de lo que él denomina modos de distinción, que son unos mecanismos que determinan qué es literatura, qué no es literatura, qué se incluye y qué se excluye. ¿Ok? Es decir, la idea que tenemos de literatura y los corpus o los objetos de estudio que tenemos surgen a partir de una idea determinada de teoría. Dentro de determinadas ideas de la teoría literaria, las series de Netflix sería imposible de incluir. Una teoría en que solo habría que leer los clásicos griegos o la literatura de los siglos de oro, evidentemente excluiría esas otras posibilidades de objetos. Es decir, que el tener una teoría sobre la literatura tiene unas consecuencias no solo teóricas, sino también tiene unas consecuencias prácticas. Y es ese tipo, las ideas que uno tiene sobre la literatura son ese tipo de nociones que uno no declara, que uno no incluye en un marco teórico, pero que cualquiera con un poquito de habilidad puede identificarlas. Es decir, porque están implícitas en la manera en que ustedes proceden en un texto. Aunque ustedes nos digan cuál es el concepto de literatura, cuando ustedes hablen de obra, yo voy a decir, ay, por favor, no se han leído a Barthes y a Foucault. ¿Ok? Son ideas de la literatura que están implícitas en su trabajo. Ahora, dentro de esa teoría que él está revisando, él plantea que existen dos modos de distinción fundamentales. Uno es lo que se denomina literatura y lo otro, la estética. Y plantea que ambas, y eso ustedes lo saben, tanto la literatura como la estética son históricamente específicas. Es decir, lo que es la literatura en el 17 no es lo mismo lo que es la literatura en el 18,
ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21. Es decir, el concepto de literatura es histórico y el concepto de estética es histórico. La estética como una disciplina que se encarga de alguna manera evaluar las respuestas del arte y las respuestas de lo literario, es decir, de hacer evaluaciones sobre, también tiene un carácter histórico. Es decir, están asociadas a un periodo determinado de la historia. Y él empieza desarrollando, digamos, lo que él, es decir, el concepto de literatura en un periodo histórico determinado. Y él dice que ese concepto de literatura comienza asociándose con el alfabetismo. Es decir, para que haya literatura tiene que haber gente que pueda leer. Entonces, la gente que no puede leer está fuera del concepto de literatura. ¿Ok? Luego dice que la literatura ha sido considerada dentro de los saberes cultos, es decir, de las producciones culturales de élite. La gente se siente orgullosa de sentarse en un salón y mencionar una cita de García Márquez y un título de no sé quién, ¿verdad? Es decir, hay una asociación con una cultura de élite, básicamente. Por supuesto que está asociada, básicamente, ustedes que leyeron a Walter Miñolo saben que esto no es verdad, pero en un concepto histórico ha estado asociada con los libros impresos. ¿Ok? Fíjense cuántos antecedentes y cuántos, digamos, prescripciones de qué es la literatura. Pero aparte de eso, ya no nos es suficiente que sean libros impresos, sino también que sean lo que se ha venido denominando como escritura creativa o imaginativa. Es decir, no son tampoco todos los libros impresos, sino son aquellos libros que podríamos denominar de ficción, donde hay un creador que está basándose básicamente en la producción de su imaginación. Es decir, todos esos elementos caracterizarían a la literatura como un tipo de práctica cultural determinada que para Raymond Williams es una práctica cultural especial, perdón, es decir, que tiene unas características muy específicas y aparte él dice que indispensable, es decir, socialmente indispensable en un momento histórico. Ahora, estoy en la página 168, él comienza a analizar sobre todo esta idea que ha planteado anteriormente sobre que la literatura está vinculada con la escritura creativa e imaginativa y habla de la especialización. Ese sería un concepto que él usa y ese concepto implica que, déjenme releer, es decir, esa especialización de la literatura se basa en que se limita a la escritura creativa e imaginativa a través del concepto de ficción. Y para Raymond Williams, el concepto de ficción es un concepto endeble. Y ustedes que se han enfrentado a textos literarios saben que es muy difícil determinar qué es verdad y qué no es verdad, qué es ficción y qué no es ficción. Realmente es un problema grande en nuestra aproximación a los textos literarios. Y no solo es un problema práctico, es un problema teórico
Y si eso pasa con la literatura, es decir, esa limitación de la escritura creativa como ficción, ¿ok? ¿Qué pasaría del lado de la crítica? ¿Ok? Esta pareja de literatura y crítica para nosotros es inseparable, ¿verdad? La literatura como creación y la crítica como, fíjense cómo define, me encanta esta definición, la voy a leer tal cual, o alguien la podría leer, que no sea Nailin. A ver, alguien que esté escondido o que no esté escondido. Diana Carolina, tú puedes leer en la página 168 el concepto de crítica que está en el primer párrafo que empieza allí. Dice, el concepto de crítica. Un momento y busco la página, por favor. Aquí tengo el texto abierto. No lo tienes abierto. Entonces, alguien que lo tenga abierto. Sí, sí lo tengo. Voy a buscar la página. Dale pues. 1, 2, 3. Este concepto está para enmarcarlo. ¿Será, Diana? ¿Será que tenemos que seguir esperando? Estoy nervioso, Diana. Fíjense que le voy a hacer una foto para subirlo en Facebook. ¿Cuál párrafo? No es un párrafo completo, sino donde en el primer párrafo que viene de la página 168, donde dice el concepto de crítica en la mitad del párrafo que empieza la especialización. La especialización. No, Diana, mitad de párrafo donde dice el concepto de crítica. Ok. De esta especialización surgió una situación parcialmente... Diana, no. Fíjate que hasta te pusieron la musiquita de fondo cuando las llamadas se demoran mucho. Mitad de párrafo, Diana, dice, el concepto de crítica... Reforzada por el concepto de crítica, en parte el procedimiento operativo de una tradición selectiva y represora, en parte el cambio clave producido desde la creatividad y la imaginación consideradas como procesos productivos activos, hasta las abstracciones categóricas demostradas y ratificadas por medio de una conspicua elaboración humanista, la crítica como cultura, discriminación o gusto. ¿Hasta ahí? Hasta allí, Diana. Muchas gracias. Valió la pena la espera. Desarmemos un poquito más. Fíjense, dice que la crítica es un procedimiento, eso lo sabemos, pero fíjense qué tipo de procedimiento. Dice, un procedimiento operativo de una tradición selectiva y represora. ¿Cómo interpretan ustedes esa frasecita así tan criminal? Por menos que eso, llevan a alguien preso. Una tradición selectiva y represora. ¿Qué significa eso? Ok, se nos gasta la cinta de la grabación. Quiere decir que la crítica incluye o excluye. Todo no es objeto de la crítica. Entonces, en ese sentido, hay una selectividad. Pero esa selectividad es también represora en la medida en que estimula o desestimula distintas formas de producción literaria. Es decir, al incluir unas formas de producción literaria, estimula esas formas de producción literaria. Al excluir otras, las reprime y las desestimula. Es decir, no hagan esto porque esto no lo vamos a leer. ¿Ok? Por un lado. Luego,
hay otro momento importante que es el asociar la creatividad y la imaginación. Recuerden que estábamos hablando de escrituras creativas e imaginativas, ¿ok? Siguiendo esa idea de la escritura creativa e imaginativa, dice que la creatividad y la imaginación deben ser consideradas como procesos productivos activos. Procesos productivos y activos. Es decir, esta tiene que ser una crítica que sepa que cuando la gente está creando o imaginando, también está trabajando. ¿Ok? Que hay un proceso de producción en el sentido en que la teoría marxista de la economía entendería un proceso de producción. También habla de abstracciones categóricas, es decir, categorías asociadas a la crítica. Ok, básicamente eso. Ahora, al final de esa página, digamos, ¿qué tenemos hasta ahora? Que la literatura es ficción. Es la afirmación más general. Y justo al final de la página 168, creo que él va a dejar claro que esa distinción no es viable. Fíjense lo que dice. Se refiere a que hay unos pares de categorías que él ya considera completamente obsoletos. Esos pares de categorías son realidad versus ficción, lo discursivo versus lo imaginativo y lo referencial versus lo emotivo. Es decir, aquí entran algunas de las funciones del lenguaje que ustedes han estudiado. Por ejemplo, el lenguaje poético sería el lenguaje literario, el lenguaje informativo, las funciones del lenguaje de Jacobson. A mí se me olvidó eso, lo estudié hace mucho tiempo y lo olvidé, afortunadamente. Pero, digamos, está viendo que esa distinción no es tan clara y dice que esas categorías y esas dicotomías, esos pares, se ubican regularmente no solo entre las obras y los lectores, y por consiguiente estos se realimentan miserablemente dentro de las complicaciones de la teoría crítica. Es decir, dice, hay tres niveles. El nivel de lo que él denomina las obras literarias, el de los lectores y el nivel de la teoría. Y dice que eso pasa en los tres niveles, que no solo ocurre en los textos, sino ocurre también en los lectores y ocurre en la teoría. Y dice que esa idea sigue estando activa. Ahora, recuerden el título del capítulo, multiplicidad del acto de escribir. Yo no le hubiera puesto ese título, pero bueno. Para él, digamos, el acto de escribir está asociado con una práctica, ya habíamos visto esa idea previamente, con una práctica objetivada, es decir, una práctica que tiene como resultado un objeto. En este caso, Jesús parece que está en una piscina. Dándole envidia a uno aquí que está trabajando. Y que esa práctica objetivada está vinculada con el carácter material del lenguaje. Dice que el lenguaje es material. ¿Ok? Ahora, Jesús Daniel Osuna Martínez, estudiante activo, ha levantado la mano. Profesor, no alcanzo a entender eso lo de la materialidad del lenguaje.
Lo o va a lenguaje. desarrollar, lo va a desarrollar más adelante. Lo va a desarrollar más adelante en el capítulo que se titula de los signos, creo que es en ese de los signos y las notaciones. ¿Ok? Ahora no lo explica más, solo lo menciona, pero antes acuérdate que había dicho, ¿qué era lo que había dicho sobre el lenguaje? Había dicho algo, no, no había dicho nada todavía. Más adelante espero que lo podamos ver. Sigue diciendo, la alimentación verdaderamente estricta es la línea entre todas estas variaciones y otras formas. Ok, él habla de la multiplicidad, sobre todo en el sentido de la diversidad de géneros y de formas literarias. Ok, menciona la poesía, el drama, la novela, la lírica, la épica, la narrativa, etcétera, pero dice que lo que es verdaderamente una línea de separación entre todas esas variaciones en relación con otras formas, se da en relación con otras formas de escritura no literaria. Es decir, no tenemos tan claro cuáles son esas divisiones internas de lo literario, pero sí tenemos claro que hay una cosa que es literario y otra cosa que no es literario. Al parecer. ¿Ok? Eso llevaría, según él, al final de la página 169, a una redefinición del concepto de literatura, en la cual la literatura como un cuerpo de saber culto todavía era utilizada con la finalidad de unir estas intenciones variables, aunque bajo presión esta situación se diluyó especialmente. Ok, una idea, es decir, va haciendo una diferenciación de distintos momentos del concepto de literatura. En este momento se refiere sobre todo a el siglo, dice finales del siglo XVIII y principios del XIX, y plantea a continuación que la literatura se convirtió en la alternativa admitida o desdeñada a la esfera de la imaginación o la fantasía, ya eso no los había dicho, o de la sustancia y el efecto emocionales, o bien ante la insistencia de sus practicantes en la dimensión relativamente suprimida, pero nuevamente elevada de lo creativo, a diferencia de lo racional o de lo práctico. Ok, si la literatura es lo emocional y es lo imaginativo y es la fantasía, lo otro, lo que no es literatura, sería lo que es racional y lo que es práctico. ¿Ok? Esa, muchachos, esto es un concepto que está construyendo. Él no está diciendo que esto sea eso. Él está diciendo cómo ha sido. Imagínense que fuera tan difícil, tan fácil como decidir. La novela La perra de Pilar Quintana es literatura, pero el manual de botánica de José Celestino Mutis no lo es. ¿Ok? Porque uno es emocional, imaginativo, y el otro es práctico, es racional. Es decir, esa es la lógica de definición de lo literario que él viene siguiendo desde el siglo XVIII. La literatura como una esfera de la imaginación, la fantasía, lo emotivo, lo creativo versus lo racional y lo práctico. Ok. Ahora, eso lo lleva a retomar el concepto de ficción que ya había dicho antes que era endeble. Estoy en la página 170, la mitad. Y dice que la ficción se referiría, asocia ficción con mito, y ustedes saben que mito es mentira, con un relato donde
un relato en que, de lo que no ocurrió realmente y que depende de la definición de lo real. Es decir, no podemos definir qué es ficticio si no definimos qué es real. Pero lo que se espera es es decir, que la ficción es lo que no ocurrió realmente, versus lo que sí ocurrió, que es la realidad. ¿Ok? Jesús, tienes una cara confundido. Me confunde, Jesús. Me quitas Profesor, lo que esperanza. pasa es Me que quitas esperanza en el futuro de la humanidad. lo que pasa es que la cuestión sobre, bueno, otro día. No me vuelvas con la materialidad del lenguaje, ¿verdad? No, no, era una cuestión acerca de lo de el mito que habíamos tratado en primer semestre con unos antropólogos contemporáneos que trataban el mito no como una mentira, sino como una verdad viva en el seno de la sociedad de ellos. Ok, totalmente de acuerdo. Antropología, pueblos originarios vivos. Digamos aquí cuando hay una alusión al mito, hay una alusión, una idea logocéntrica dentro de la tradición griega occidental. ¿Ok? Y en un libro de 1977. Eh, entonces, sigue esa confrontación entre ficción como lo que no ocurrió realmente y como por oposición con la definición de lo real. Eh, esta cuestión de oponer la realidad y la ficción constituye para él, dice que se puede hacer más compleja, ¿no? No solo lo que no ocurrió, lo que ocurrió, lo que no ocurrió, sino lo que realmente ocurrió, lo que pudo haber ocurrido, lo que realmente ocurre, lo que podría ocurrir, lo que esencialmente ocurrió o ocurre. Es decir, está conjugándolo en distintos verbos que hablan sobre su posibilidad en tiempos verbales, que hablan de sus posibilidades de realización. A esto de la ficción añade lo que él denomina personas imaginarias, que yo de una manera más sencilla me refería como personajes, creo que está hablando de personajes. Y él dice que las personas imaginarias son las que no existían, las que no existen, ¿ok? Eh, pero que en la práctica eh, cambia, es decir, lo complejiza como quién existía de este modo, quién pudo haber existido, quién pudo existir, quién existe esencialmente. Es decir, no solo sería que hay cosas que ocurren y otras cosas que no ocurren, cosas que existen y cosas que no existen, sino que esos dos supuestos momentos delimitados se pueden complejizar a través del tiempo de una manera eh, más zigzagueante que el mero hecho de que sí o que no, ¿verdad? Eh, ahora, esa misma oposición que él ha mostrado antes entre la ficción y la realidad la lleva a una idea existente de la literatura como una verdad interna o interior. Es decir, como lo que el autor tiene que decir de sí, de su experiencia del mundo, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, eso se opondría a otras formas de escritura donde la verdad es externa. Es decir, la verdad sobre la botánica, la verdad sobre la matemática, la verdad sobre el derecho, que habría que buscarlo fuera. Eh, y él entiende esa separación entre lo interno y lo externo como una continuación de la oposición entre el individuo y la sociedad y también otra
pareja de conceptos similar como la mente y el mundo. Es decir, que habría una noción de que la literatura corresponde con una verdad interior versus otras formas de escritura que encarnarían una verdad externa como manifestación de la separación entre el individuo y la sociedad y la mente y el mundo. Estamos llegando casi al final de la primera sección, es decir, que no creo que vamos a pasar de la segunda en el día de hoy. Él comienza una idea muy interesante al final de la página 171. Recuerden que cómo había empezado. Había empezado diciendo que una teoría literaria tenía que estar asociada a una teoría cultural y que ambas habría que comprenderlas dentro del ámbito de una teoría social de la cultura. Entonces, ya casi cerrando, este capítulo plantea, voy a leer en altavoz al final de la última línea de la página 171, dice, la primera tarea que debe emprender toda teoría social consiste, por tanto, en analizar las formas que han determinado ciertas inclusiones interpretadas y ciertas exclusiones categóricas. Voy a hacer una pausa allí porque está resumiendo una idea que ya he planteado. Es decir, una teoría de verdad. ¿Ustedes leyeron conmigo? No, ustedes no leyeron conmigo eso. Y de Elber Avelar, el valor de el, el, el au- ¿no han leído conmigo y de Elber Avelar? No, ¿verdad? Creo que no. Eh, es decir, él dice que la primera tarea de una teoría social sería analizar aquellas formas que determinan qué se incluye y qué se excluye. Es decir, ¿por qué leemos esto y no leemos esto? ¿Cuál es el criterio? ¿Verdad? Las inclusiones implican interpretaciones. Cuando incluimos, interpretamos y cuando excluimos, nos basamos en categorías que excluyen. Entonces, cuando él habla de una teoría social, evidentemente está pensando en una teoría literaria pensada desde lo social, y él dice que la primera tarea que tendría que tener esa teoría sería analizar aquellas formas que determinan las formas de inclusión, interpretación y las formas de exclusión, categorización. Y luego plantea que el desarrollo de estas formas, es decir, de las formas de inclusión y de las formas de exclusión, sujeto permanentemente al efecto de una categorización residual, es en definitiva una historia social. Él habla de categorización residual, él tiene una propuesta en otro lugar sobre lo que es dominante y lo que es residual. Es decir, formas de la cultura que son dominantes y formas de la cultura que han dejado de tener valor. Pero lo que me parece más interesante en esta afirmación es que asocia la teoría social con la historia social. Y lo que yo entiendo es lo siguiente, que lo mismo que la literatura responde a un carácter histórico, la teoría responde a un momento histórico. Entonces, cuando estamos analizando las formas de incluir o excluir que tiene una determinada teoría, lo que estamos haciendo es una historia social de la teoría, porque la teoría no siempre ha incluido y excluido de la misma manera, ni ha usado las mismas categorías para incluir o para excluir. ¿Eso es claro?
Es decir, la teoría no es algo que es válido para toda la vida, la teoría envejece. Y si hay algo que envejece y se le ven las arrugas con facilidad, es la teoría. Es un tipo de texto que se consume muy rápidamente y se reemplaza muy rápidamente. Las ideas teóricas dejan de tener valor muy pronto. Y yo no me acuerdo, Jesús, cuándo fue la última vez que me pregunté qué es la literatura. Ni creo que hoy en día a mucha gente le interese esa pregunta. Es decir, creo que no se trata de encontrar una respuesta a esa pregunta, sino de encontrar otras preguntas. Y yo no lo limitaría a un concepto tan complicado y además tan histórico, tan cambiante como es el de literatura. Y por cierto, estamos en un momento de un cambio muy poderoso de esa noción, de la cual la teoría y la crítica ya están dando cuenta. Y ustedes sí leyeron conmigo Graciela Montalvo, Ecología Crítica Contemporánea. Entonces, pienso que más importante que preguntarse qué es la literatura, que es una pregunta que en sí trata de inmovilizar. Es una pregunta inmovilizadora. Es como cuando juegan a las estatuas, quedarse quieto así. ¿Qué es la literatura en este momento? Esto. Entonces, pienso que no es una pregunta interesante, no es una pregunta chévere. Una pregunta chévere sería ¿qué leer? ¿Cómo leer? ¿Por qué leer? ¿Dónde leer? ¿Cómo leer? Creo que son preguntas más dinámicas, preguntas articuladas por acciones, ¿verdad? Pensando no en cosas inmóviles, sino en posibilidades de actuar desde un ámbito disciplinario. Jesús, Es decir, que la pregunta importante sería más bien qué es lo literario. no, Jesús, tampoco es importante. Es lo mismo. Decir qué es lo literario y qué es la literatura es lo mismo. A ver, eh, no quiero dejarte preocupado, pero me estás sacando de tema. Pero bueno, me voy a dejar sacar de tema. Eh, Jesús, a ver, partamos primero de que lo que es literatura cambia con el tiempo. ¿Tú estás de acuerdo con eso, verdad? No, no, sí, profesor, yo entiendo eso. De hecho, en eso estaba pensando cuando usted estaba hablando. Y en realidad lo que le quería comentar es que, bueno, no sé si fue de la misma forma, pero nosotros ya habíamos hablado sobre este tema en Crítica Literaria 1. No sé si se acuerda que creo que yo tenía incluso el mismo suéter. Y hubo un problema porque usted, pues, puso en conflicto bueno, varias nociones que nosotros teníamos sobre la literatura y sobre los estudios literarios, y además de eso, nos dijo que nosotros, que bueno, que estudiar la literatura sola y no acompañada de los estudios culturales, es decir, los estudios culturales y literarios, era una forma, no sé cómo decirlo, anticuada de verlo, porque no podíamos estudiar la literatura sin estudiar la cultura, y de ahí nos dijo que eran los estudios culturales y literarios como una disciplina que estudia fenómenos y objetos culturales desde la teoría, la historia y la crítica y cosas así. Ok, ¿y tú qué piensas ahora que ya estás terminando Crítica Literaria 2 sobre ese problema? Yo en general pienso que eh, la cuestión sobre la literatura y sobre lo que es literario nace de una necesidad por el ser humano de clasificar cosas. Y eso llega a crear grandes conflictos porque para distintas personas en distintas épocas y en distintos lugares, pues, y por distintos intereses también, las cosas tienden a asociar unas cosas con la otra, y entonces, por ejemplo, si les beneficia o lo creen correcto, llaman a lo que valoran o no literatura y así. Entonces, sinceramente, pues yo sí considero que está bastante ligado con las cuestiones de la cultura, y como no se ha podido definir con exactitud lo que es la literatura o siquiera lo que es literario, entonces pues es necesario expandir el campo y para poder abarcar otros objetos de estudio
que al momento de tratar de dar una definición concreta quedan afuera y que a la vez se puede combinar con cuestiones sociales y, por ejemplo, de relaciones de poder, como por ejemplo si deberíamos o no llamar literatura a los textos precolombinos y si no lo hacemos, ¿por qué? Y si lo hacemos, ¿por qué? Entonces, las cuestiones sobre la sociedad y la cultura siempre están ligadas y si nosotros queremos estudiar la literatura, siempre nos vamos a estar chocando con esas cuestiones. Así que para mí, pues, sí está bien que lo estudiemos relacionado con los estudios culturales y y al igual que usted, si le soy sincero, yo también llevo bastante tiempo sin preguntarme, no lo hago desde primero, sobre qué es la literatura porque, no sé, si me dio esa impresión después de leer a Eglinton y pues ajá, eso. Sí, a ver, eh, cuando te explicas dices una cosa, pero las dos preguntas que has traído a colación tienen que ver con qué es la literatura y qué es lo literario. Es decir, dos preguntas, no es que no sean importantes, yo pienso que hay preguntas que son importantes en un momento determinado. Eh, ¿Y qué sucede? Fíjate, vamos a volver a la página 110 y 167, que es la primera página de este texto. En el párrafo final, Raymond Williams habla del desarrollo histórico del concepto de literatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es literatura? Algo que consumen la gente que son alfabetas, ¿verdad? Entonces, ahí te va quedando un sobrante bastante grande. La gente que es analfabeta, que ve telenovelas de Caracol, pues no puede leer. Y ve películas dobladas porque no puede leer subtítulos. ¿Ok? ¿Va quedando claro qué es lo que queda fuera de ese concepto de literatura? También quedaría lo que conocemos como literatura oral, también quedaría. Pues, Bueno, también quedaría fuera que además no tendría por qué estar allí, tendría que tener otro concepto que no se ha creado o que no se ha investigado suficiente dentro de la propia tradición en que se creó, ¿verdad? Porque estas formas culturales tenían sus propias funciones en las culturas en las que existía. Que lo hemos asimilado a literatura no quiere decir que sean literatura. ¿Ok? El saber culto, es decir, hay que leer determinados autores, pero por ejemplo, mis estudiantes hablan mucho de, ¿cómo se llama esa aplicación donde publican los adolescentes, publican novelas amorosas, sexuales? Wattpad. Wattpad, Wattpad, bueno. La pregunta es, ¿Wattpad sería literatura o no sería literatura? pues ficcional. Bueno, para que tú veas. Entonces, ahí ya. La primera de que es para los alfabetos, ya hay un cuestionamiento ético. Si solo estudiamos lo que pueden leer la gente que han podido aprender a leer, ahí hay un cuestionamiento ético de lo que es literatura. Luego, si es solo como un saber culto, entonces todas las formas populares de producción literaria como las décimas campesinas, las letras de vallenato o de balada o de rock en español o todo lo que ustedes quieran o guapac, ¿es literatura o no es literatura? ¿Lo estudiamos o no lo estudiamos? ¿Ok? Ok, los libros impresos. Es decir, literatura es lo que es un libro impreso. Pero un libro impreso es un objeto que es resultado de una tecnología y de un proceso industrial. Y detrás de él hay una palabra mágica. ¿Qué palabra mágica hay? No, no saben qué palabra mágica hay. Dinero. Para imprimir un libro hace falta dinero. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que solo los que tienen el dinero para publicar un libro son considerados literatura. Y los que tienen manuscritos que no han podido publicar, entonces no es literatura. Y no creo que necesitemos seguir, Jesús, para ver lo elitista y lo excluyente que es el concepto de literatura
que seguimos manejando en la universidad y en el programa. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? De que el libro no es un fenómeno exclusivo, que es una forma, es una manifestación diversa de la cultura, como hay otras manifestaciones de la cultura, que su proceso de producción no se da en una cámara hiperbárica, sino se da en contacto con todas las demás formas de la cultura, y por tanto, para comprenderlo, es necesario comprenderlo en el contexto de la cultura en relación con otras formas culturales. Verde y con punta, guanábana. Es decir, el que le diga otra cosa, por favor, dígale, lea y pásenle la bibliografía. Yo sé que ustedes se confunden mucho y es normal que se confundan, porque en un curso le dicen una cosa, un profesor le dice otra. Ok, pero ustedes están en formación y ustedes tienen que decidir qué incluyen y qué excluyen, porque la cabeza es de ustedes y no le cabe todo. Así de sencillo. Hay cosas que uno la tiene que oír, que le entren por aquí y que le salgan por aquí y ya, porque ya uno sabe de dónde vienen y la fecha de caducidad que tienen. Yo no puedo responder por nada distinto a lo que pasa en los 50 minutos de esta clase. Entonces, a veces ustedes me meten en problemas. Jesús, eres problemático. Me quedan 15 minutos. Muchachos, ya hemos hablado bastante de literatura. Cerremos esta primera sección hablando un poquito de estética. Cada vez que ustedes dicen estética en uno de sus trabajos, ¿hay algún angelito en el cielo que se cae y se muere? Alguien, a ver, Andrea, que al fin abrió la cámara, que estaba escondida. Página 172, Andrea. El último párrafo que, la segunda línea del último párrafo que dice, a partir de la descripción. A partir de la descripción de una teoría de la percepción, la estética se convirtió en el siglo XVIII y especialmente en el XIX en una nueva forma especializada de la descripción de la respuesta al arte, recientemente generalizada desde su condición de capacidad a la capacidad imaginativa. Porque se me escuchó bien, llegó así. Lo que en la economía política burguesa surgió como el consumidor, la figura abstracta correspondiente a la abstracción de la producción, mercado y mercancía, surgió en la teoría cultural como la estética y la respuesta estética. Ok, no, hasta ahí, Andrea, gracias. Primera aproximación a por qué la estética es una mala palabra y es una disciplina eurocéntrica. Dice, la estética nace en el siglo XVII. Se dice que el fundador de la estética es un tipo de apellido Baumgarten, un alemán del siglo XVII, pero definitivamente Emmanuel Kant le aportó muchísimo también al desarrollo de la estética. Lo que dice Raymond Williams es que la estética es una disciplina que surge para referirse al arte como algo por fuera de la producción de mercancías. Es decir,
El arte es sublime y la gente, ustedes habrán conocido a alguien que se erice por un soneto, oh, la poesía, y miren, me da risa. Y no es que no disfrute la literatura porque por algo hago lo que hago, pero esas exposiciones ridículas, pseudo-orgásmicas alrededor de la literatura me dan risa. Hace muchos años me dan risa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la estética? La estética es una disciplina que surge para decir que los productos culturales europeos son válidos y que las producciones culturales de las demás culturas no lo son. Sencillamente, léense la historia de la estética. Es decir, hay un filósofo que dice, esto es estético y esto no es estético. ¿Qué es estético? Lo europeo. Lo que no es europeo no es estético. Y ya, eso así de simplificado. Para los demás estudien y lean. Yo no les puedo hacer la historia de la estética. Y todas las apreciaciones es decir, la estética, como la economía, como la antropología, como la historia natural, como la historia, son disciplinas que nacen en el corazón del proceso expansionista europeo hacia el resto del mundo y fueron utilizados como herramientas de colonización. Todos esos conceptos de lo bello, lo sublime, que son las categorías fundacionales de la estética, son categorías racistas. Hay mucho trabajo sobre eso. Entonces yo me niego a usar el término estético. Cuando oigo que la gente habla de estética me da un dolor de estómago horrible. Prefiero decir artístico porque está un poquito menos cargado y es menos retórico, pero la estética es el origen, es la continuadora contemporánea de la retórica. Y la retórica establecía el deber ser de los objetos culturales. Los objetos culturales no podían ser como querían ser, sino tenían que responder a unas normas preexistentes. La estética no hace algo muy distinto. Evidentemente, yo soy un antiestético. Habrá gente que les defenderá la estética a capa y espada, pero bueno, ustedes lean. Desquítense que nos quedan 10 minutos, porque no vamos a empezar el otro así tan apresuradamente. Y creo que no vamos a leer a Stuart Hall, así que Jesús Daniel Osuna Martínez y Nailín Gómez Blanco, vengan preparados para el día que corresponde leer a Stuart Hall para hablar durante 15 minutos los dos en conjunto sobre el texto de Stuart Hall sobre el racismo en los estudios culturales. Porque nosotros, profesor. Porque ustedes son los que se han interesado en ese tema, no porque sean negros. Porque sería muy racista de mi parte. O no quieres, si no quieres, no. Aunque ahora que lo pienso, usted fue el que me sugirió así levemente de que me fuera por esa línea de investigación. Ajá, pero tú no tenías esa identidad antes. Porque Muy si no sospechoso. porque si no la tenía, dame las gracias haberte orientado, ¿viste? Ok, tenemos 10 minutos, Jesús. Nailín, di algo. Digan algo, cualquier cosa. Leyeron cuando entendieron cuando leyeron. ¿Cuánto entendieron cuando leyeron? ¿Cuánto entendieron cuando expliqué? ¿Qué creen que es la importancia de esto? ¿Para qué sirve este texto? ¿Es mejor que Eagleton o no? Todo ese tipo de preguntas las podemos hacer. Nada. El único que ha hablado es Jesús. Nailín, te toca a ti. Porque los que tienen cámara cerrada no me atrevo. No voy a decir que cuando abran la cámara salga un espectro.
Ajá, Nailin, Ay, profe, muy libérate, irregular. libérate. ¿Qué le iba a decir? La verdad yo no terminé de leer. Por lado. Ajá, yo tampoco. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Ah, yo estaba leyendo y hay cosas que sí entendí, pero ahora que usted estaba explicando, ajá, complementé. Entonces ya, no tengo más nada que decir. Maravilloso. Ok, algo más que digan algo, muchachos, para matar el tiempo. Profesor, en cuanto a la estética, ¿usted no considera que tal vez, por ejemplo, la noción de estética es concebida e interpretada en este tiempo de forma distinta a como originalmente fue propuesta? Muy posiblemente sí, todas las disciplinas han evolucionado, pero lo que pasa es que el animal envenenado está en el origen. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes acercarte a una disciplina, pero tú no puedes acercarte a a una disciplina sin tratar de extirpar los orígenes colonizadores, racistas y eurocéntricos que están en la base de las disciplinas. Entonces, de eso es lo que se trata con todas las disciplinas. Uno puede usar cualquier disciplina, pero Foucault es eurocéntrico. Todas las conclusiones de Foucault se basan en la historia francesa y europea de los siglos XVII y XVIII. Entonces, no, nadie nos está diciendo no lo usemos, pero hay que ver en qué momento. Hay un trabajo muy interesante sobre lo sublime de, eh, déjame ver si... Lo sublime es una de las categorías estéticas más importantes del siglo XVII y XVIII. Eh, em, Déjeme pensar un momentico. Eh, mm, mm. Yo creo que leer ese solo artículo sería muy diciente sobre los orígenes colonialistas y eurocéntricos de la estética. Eh, Aquí está. Eh, es un artículo que está en inglés, se titula así, eh, y está en este libro que yo no lo tengo, pero que es un libro muy importante en los estudios coloniales. Es un estudio de lo sublime en el siglo XVIII hispanoamericano. Entonces, digamos, desconfíen de las categorías, sobre todo categorías estéticas, desconfíen, y de las teorías estéticas, desconfíen. Si la van a usar, traten de ver qué queda por fuera de esas categorías, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros somos una cultura hecha de pedazos, ¿verdad? Y el pedazo dominante es la cultura europea. Y todo lo demás ha sido muy maltratado y muy mal estudiado. Entonces, mientras sigamos haciendo eso, en realidad en la práctica lo que estamos haciendo es negándole el valor que tienen las personas que no son europeas originalmente o que no tienen descendientes europeos. Entonces, y creyendo que hay una sola manera de ver el mundo, de eso se trata. En todo caso, yo creo que este libro, Marxismo y Literatura, yo no soy una persona particularmente marxista,
De hecho, tenía un estudiante en séptimo, yo lo molestaba muchísimo cada vez que hacía una interpretación marxista. Sin embargo, yo pienso que la manera en que está, en la manera en que Raymond Williams comprende los procesos él habla de idealización, la idealización de la literatura, la idealización del arte. Es decir, pónganse a pensar, ¿qué tiene de distinto cocinar un buen mote de queso a pintar un retrato de alguien? Créanme que no. De hecho, el mote de queso es más difícil de hacer. Entonces, no podemos seguir pensando en el arte, en la cultura como una cosa así sublime de gente rica que va al Museo de Arte Contemporáneo, porque la cultura es mucho más compleja que eso. El arte es más complejo que eso. Y en realidad, lo que están haciendo esa gente es haciéndonos creer que lo que hacen no es trabajo, sino es inspiración cultural. Y al no ser trabajo, entonces no puede ser remunerado por el tiempo que dedican a hacerlo, sino por el valor intrínseco que tiene. Y eso justifica que cobren más a lo que una persona que cocine un buen mote de queso. De lo que estamos hablando es de qué se paga por qué trabajo y cómo se valida el trabajo. Y el arte no es tan sublime como siempre pensamos, por lo menos no toda. Hay que pensarlo con unos ojos más aterrizados como una parte de la experiencia práctica de la humanidad. ¿Ok? Igual, las canciones esas que salen hoy en día, eso no las crea nadie, porque eso hay como 5 gente con un ecualizador, le meten un pedazo de una canción y un pedazo de lo otro, le suben la velocidad. Vean lo que le dijo Residente a José Baldin, que su música era un carro de hot dog. Vamos a empezar con ese concepto la próxima clase. ¿Tu música es un carro de hot dog o es un restaurante con estrellas Michelin? Bueno, los dejo. Chao. Chao, profesor. Chao, profe.